Saludos, estimados estudiantes, y aprecio mucho la sintonía por seguirnos en la segunda sesión B. Entonces, te recuerdo que estás en el curso de física de tercer grado, siendo hoy miércoles, perdón, siendo hoy jueves 11 de febrero, disculpa, siendo hoy jueves 11 de febrero. Otro dato importante que es bueno destacar es que las unidades de la energía se expresan en newton por metro. Ya tú lo sabías, ¿no? Un newton es kilogramo por metro por segundo cuadrado o dividido sobre segundo cuadrado multiplicado por metro. Todo ello te da un joule. Es algo que estoy destacando, pero que sé que lo manejas. Entonces ahora vamos a pasar con otro tipo de movimiento. Mira, el movimiento parabólico. Este tipo de movimiento parabólico consiste en lo siguiente. Por favor, atento a lo que te voy a explicar. Para realizarse ese movimiento, es decir, que comience el movimiento, es necesario que debe comenzar con una velocidad inicial. Mira, esta es la velocidad inicial. La voy a destacar con, vamos a ponerle el color rojo para ser destacada. O sea, este movimiento no es posible que se describa si no existe esta velocidad inicial. Al inicio del movimiento, ¿no? Va a ser inclinado con esa velocidad inicial. Mira, el movimiento va a dar esta característica parabólica. Y observa, por favor, cuando está subiendo lo hace de una forma desacelerada. Es decir, esa velocidad inicial, mira, se va perdiendo hasta llegar aquí. Pero antes de continuar, quiero destacarte que la velocidad inicial, que muchos en física, y yo sobre todo lo considero de esa manera como un elemento didáctico, la vamos a entender como una velocidad real. ¿Por qué es una velocidad real? Porque es precisamente la velocidad que ven nuestros ojos. Pero esa velocidad real se divide en dos componentes, en una horizontal y en otra vertical. Queda determinada como el vector horizontal por este, mira, I. Y J quedaría por el vector vertical. Este sería el horizontal y este el vertical. Yo creo que eso es bueno señalarlo. Esto se llama la componente horizontal. Vamos a escribirlo para que lo aprendas. Esa es la componente horizontal. Bien, lo dejamos aquí. Espero que estés tomando detalles de todo esto. Aquí lo tienes. Esa es la componente horizontal. Mientras que esta que está aquí le vamos a designar como componente vertical. Entonces, insisto, tenemos una velocidad inicial que es el comienzo del movimiento, pero esa velocidad inicial se divide en componente horizontal y componente vertical. Ahora observa lo que le pasa a esa velocidad inicial. Mira, en su componente horizontal, atención, en su componente horizontal, esa velocidad permanece constante. Mira, constante. Constante en magnitud y en sentido. Observa esa velocidad en su componente horizontal se mantiene constante. Esa velocidad en su componente vertical es variable. Mira, ve, aquí empieza con una velocidad inicial. Mira el tamaño del vector. Observa cuando yo hago este análisis, el tamaño del vector va disminuyendo. Observa, se está poniendo pequeño hasta que llega un momento que se detiene. Con lo cual tú aquí puedes apreciar lo siguiente. Esto es un movimiento. Mira, ese es el vector velocidad y mira el vector gravedad. Mira, tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, el movimiento desde cero hasta este punto es un movimiento desacelerado. Pero ahora, cuando él está descendiendo, el vector velocidad en su componente vertical lleva el mismo sentido que la gravedad. Mira, mira.
y estás viendo el tamaño del vector velocidad en la componente vertical. Aumenta. Claro, porque entonces acá cuando desciende describe un movimiento acelerado. De manera que el comportamiento se analiza en una primera etapa descendiendo para en una segunda etapa ascendiendo. Todo ello le da la característica de un movimiento uniformemente variado que tiene descenso y ascenso. Interesante, ¿no? Pero sigamos observando otras características más de ese movimiento. Por favor, atento. Característica. También se le denomina el movimiento de proyectiles, por eso es que es muy normal ver este tipo de literatura, este tipo de terminología. El movimiento de proyectil hace referencia al movimiento parabólico. Durante el ascenso, mira, ascenso, es desacelerado. Bueno, ya te lo había explicado. Durante el ascenso es desacelerado. Y durante el descenso, mira, es acelerado. Muy bien. Cuando el proyectil termina el ascenso, es decir, este punto que está aquí, su velocidad se hace cero, la de componente vertical. Porque la de componente horizontal siempre es igual. Mira, el mismo. No hay variación. Entonces, eso quiero que quede claro. Por eso es que se llama, a veces también se le dice movimiento de 2 dimensiones. Porque en una primera dimensión, que es la horizontal, él describe ese tipo de movimiento a través de un movimiento rectilíneo uniforme. Y las características en el movimiento vertical corresponden a un movimiento uniformemente variado, en su versión acelerado y desacelerado. Son muy acá. Por eso es que aquí dice, cuando el proyectil termina el ascenso y empezará a descender, alcanza su altura máxima. Correcto, esta parte que está aquí. Eso lo podemos denotar para que tú lo escribas, pues. A eso le llamamos, siempre le vamos a poner altura máxima. Siempre le decimos de esa manera. Altura máxima. Que es un concepto muy similar a lo que conocíamos como distancia máxima. Todo esto que está aquí, lo voy a poner de esta manera. Y no solo eso, sino justamente el tiempo con que alcanza su altura máxima se denomina tiempo máximo. Increíble, ¿no? Y recuerda que estos son conceptos que aparecen también, que lo estudiamos en el movimiento. Aquí, mira, justo ese tiempo que está aquí. Lo vamos a poner acá. Aquí. Vamos a ver en qué parte quedaría bien. Vamos a bajarlo aquí. Entonces lo que quiero es destacar lo siguiente. Ese móvil alcanza su altura máxima en un tiempo máximo. Ok. Otras características más. La velocidad de impacto en el piso tiene el mismo valor que la velocidad de lanzamiento y el ángulo de impacto con el piso es igual al ángulo de lanzamiento. Muy bien. Este ángulo alfa, atento a lo que te voy a escribir acá, por favor. Este ángulo alfa que aparece aquí, que es el alfa justamente, que es el alfa justamente el ángulo con que él inicia, con ese mismo ángulo va a hacer impacto al suelo. Y no solo eso, sino que con esa misma velocidad con que inició, con esa misma velocidad va a hacer impacto justo en el suelo. Con la misma velocidad inicial con que inició todo. Interesante, ¿no? Pero más allá de eso también se cumple lo siguiente. Es una figura simétrica. Si usted saca este punto y trazamos una paralela, mira así como esta, me estoy dando cuenta que esos puntos de corte son iguales. La misma velocidad que tiene en este punto que está ascendiendo es la misma velocidad que tiene en este punto descendiendo. De igual manera aquí, mira, ¿ves? La misma velocidad que tiene acá es exactamente la misma a la que tiene acá. Entonces, de esta forma podemos indicar que esa trayectoria parabólica se establece el eje de simetría justamente en su altura máxima. El eje, mira, ¿ves? Justo
El eje de simetría contiene justamente el segmento de la altura máxima. Increíble, ¿no? Son características que se tienen. Otra más, el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. Muy bien, ahí también se va una fórmula muy interesante. Esa fórmula que sería aquí, pues, a eso le podemos llamar tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es el tiempo que dura el móvil en que se mantiene en el aire, que es igual a 2 veces. Atención a este tipo de fórmula que es muy importante. A 2 veces el tiempo máximo. Claro, y esto es el resultado, podemos decir que es el colorario de la observación que hemos indicado anteriormente. Mira, eso lo vamos a poner acá, pues. Aquí lo vamos a poner. No se ve muy bien, vamos a tratar de ubicarlo en un sitio estratégico que se pueda apreciar. Vamos a ver dónde podemos colocarlo para que se aprecie bien. Aquí, mira, no puedo verlo. Acá, aquí lo puedo ver. Ese es el tiempo de vuelo. Y te digo por qué, justamente es un colorario, porque el mismo tiempo de ascenso, tiempo máximo, es el mismo tiempo de descenso, 2 veces el tiempo máximo. Ahí lo puedes apreciar. Ah, increíble, ¿no? El punto más alto, mira, en el punto más alto su velocidad es mínima y además es horizontal, mira. Su velocidad es mínima, la del componente, oye bien, la de componente vertical es igual a 0. Pero la del componente horizontal es exactamente a la velocidad que hemos analizado en su componente horizontal, porque ella se mantiene constante. Así que, por favor, estimado estudiante, tome el registro de todas estas observaciones, por favor, para hacer un ejercicio. Un ejercicio que incluso es combinado y aparece en nuestra separata. Ese ejercicio va a involucrar referencias teóricas del movimiento parabólico con las referencias teóricas de energía. Por eso te digo, es un ejercicio combinado en la cual el estudiante tiene que tener claro todas las características del movimiento parabólico y todas las características de energía, del concepto de energía, porque se van a utilizar de forma híbrida la respuesta al siguiente ejercicio de aplicación. Pero antes, vamos a invertir unos breves minutos para tomar en consideración todos estos datos.
Bien, vamos a seguir avanzando, pero vamos a borrar esto. Muy bien. Todo esto que hemos introducido para que lo entiendas. Y antes del ejercicio, creo y estimo conveniente hacer una revisión teórica. Aquí está. Justamente esa revisión teórica corresponde a preguntas de nuestra separata, de orden teórico. Por favor, vamos a hacerla. Veamos. 1. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo con movimiento parabólico de caída libre es, a ver, no te lo había indicado, pero eso corresponde al peso. Justamente el peso bajo la acción de la gravedad hace esa trayectoria parabólica. 2. En las proximidades de la superficie terrestre, la aceleración de un cuerpo con movimiento parabólico de caída libre tiene el valor. No te vayas a confundir en este tipo de preguntas. Nosotros hemos hecho por convenio el valor de 10 metros por segundo cuadrado. Pero el valor real es justamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero un estudiante que me conteste 10 metros por segundo cuadrado también se le acepto correcto porque es un convenio que hemos establecido de forma constitucional. El profesor que labora para el Instituto de Reina de los Ángeles ha hecho ese convenio con sus estudiantes. Así que si me pones 10 metros por segundo cuadrado también está correcto. Es como cuando tú vas a presentar un examen de admisión en la San Marcos no considera 9,8 metros por segundo cuadrado, sino considera 10 metros por segundo como 10 metros por segundo cuadrado, a fin de que los resultados sean menos engorrosos y más prácticos. Esa es la razón por la cual se ha establecido ese convenio en la San Marcos y nosotros también lo hemos establecido de esa manera. En consecuencia, estamos en correspondencia con los criterios que asume la Universidad de San Marcos. Vamos con la tercera. La trayectoria de un cuerpo lanzado en forma inclinada es otra manera de decirlo. Mira, ese ejercicio que hemos visto ayer, movimiento parabólico, tiene la manera de indicarlo como movimiento inclinado, también se conoce como movimiento de proyectil, y otra forma de conocerlo es como movimiento de dos dimensiones. Todas esas son, digamos, formas de cómo se conoce ese movimiento. Y justamente ya sabes que es parabólico. Cuando es inclinado, dos dimensiones, lanzamiento de proyectil. No sé, vamos a tomarlo porque me parece muy elocuente eso. Las maneras de cómo se conoce esto. Se conoce como movimiento inclinado. También se le conoce con el nombre de movimiento parabólico, tal cual que como lo hemos estudiado ahorita. En algunos libros le llaman movimiento, no, en algunos libros le dicen movimiento de dos dimensiones. En Europa se conoce mucho como lanzamiento de proyectiles. Entonces, es bueno tener claro todas estas formas de cómo es conocido para que no te vayas a confundir. Entonces, no por eso, que yo no lo entendí de esa manera, no. Fíjate, todas estas, movimiento inclinado, movimiento parabólico, movimiento de dos dimensiones y también se conoce como lanzamiento de proyectiles. Vamos con la pregunta 6. Un proyectil, te estás dando cuenta, lanzamiento de proyectil, ¿no? Un proyectil se lanza en forma inclinada desde el plano. Durante su ascenso, su rapidez, ya tú sabes que disminuye porque es desacelerado, ya lo vimos y lo analizamos en la gráfica anterior. Un proyectil se lanza en forma inclinada desde el piso. Durante su descenso, su rapidez aumenta porque es la característica de un movimiento acelerado. Cuando un cañón dispara un proyectil, el alcance horizontal máximo se logra con un ángulo de 45 grados. Este es un ejercicio también de demostración que es fácil de realizarlo y que es clásico también. Es bastante clásico este tipo de ejercicio.
¿Oíste? Vamos a dar entonces unos breves minutos para que hagas las respuestas correctas de estas preguntas de referencia teórica. Ya pues. Bien, estimados estudiantes, ahora pasemos a la parte de ejercicios aplicativos. Claro, fíjate, en este momento hemos seleccionado el ejercicio número 12 de nuestra separata. Y dice lo siguiente, determine la energía mecánica de la piedra al pasar por el punto A. Su masa es de 2 kilogramos. Esta N que está aquí se llama el nivel de referencia. Este va a ser tu nivel de referencia. Es muy importante tomar eso. Entonces, tu nivel de referencia es precisamente el piso. Desde ese momento vamos a lanzar una piedra que va a tener esta trayectoria. Y va a tener la trayectoria parabólica por efecto de su peso en acción de la gravedad. Así es que se discute esto. Muy bien. Vamos entonces. Primeramente, como es un movimiento inclinado, recuerda que te había dicho, un movimiento inclinado siempre hay que hacer el análisis desde su inicio. Se ha lanzado con una velocidad de 100 metros por segundo cuadrado, pero yo voy a esa velocidad se descompone en una componente vertical que le llamamos velocidad horizontal y en una componente vertical, mira, horizontal y la otra componente vertical que va a ser velocidad inicial de y. O sea, esa velocidad va a tener dos componentes. Aquí en esta componente horizontal ya te había indicado que ella siempre va a ser constante. Mientras que acá el movimiento va a ser uniformemente variado. En algunos casos va a ser desacelerado y en otros casos va a ser acelerado. En todo caso, inicia con una velocidad inicial, valga la redundancia. Mientras que en la componente horizontal el movimiento es rectilíneo uniforme. Esa velocidad va a aparecer inalterable durante la trayectoria que describe el objeto de forma parabólica. Bien, entonces se hace necesario conocer ese valor de esas componentes, tanto la horizontal como la vertical. Bueno, eso se hace de esta manera. La velocidad de componente horizontal es la velocidad por el coseno del ángulo que se está formando. Por eso me están dando el ángulo de 37 grados. Y la velocidad inicial en su componente vertical es la velocidad inicial que me están dando desde el principio por el seno de 37. Entonces es muy sencillo, mira. La componente horizontal simplemente le vas a multiplicar la velocidad por el coseno del ángulo que se está formando. En este caso es 37 con respecto al nivel. Y la componente inicial vertical es con respecto al seno. Esas son referencias trigonométricas que se convierten a referencias geométricas. Recuerde que esto corresponde a un ángulo notable. Los ángulos notables generan triángulos notables. Y justamente esas relaciones, esas características que yo conozco de los ángulos notables, me da sale que el coseno de 37 es 4 quintos, mientras que el seno de 37 es 3 quintos.
profesor, ¿qué está haciendo aquí? Aquí lo que estoy es convirtiendo una referencia geométrica en una referencia geométrica. Ah, porque con la referencia geométrica puedo operar. Date cuenta que sería 5, simplifica 100, son 20 por 2, 60. 5 simplificada a 100 son 20 por 4, 80. En consecuencia, la velocidad, oye bien, la velocidad inicial o la velocidad horizontal va a ser 80 y la velocidad vertical va a ser 60. Entonces, por favor, copia todas estas características. Entonces, estimados estudiantes, esto es un detalle de vital importancia. Cada vez que inicies el estudio de un movimiento parabólico, recuerda que la velocidad inicial con que se inicia ese movimiento, valga la redundancia, se descompone esa velocidad en una componente horizontal y en otra vertical. La forma de hacerlo es a través de estas fórmulas que te estoy indicando aquí. Para la horizontal simplemente hay que multiplicar la velocidad inicial por el coseno del ángulo de referencia. Y para la vertical, como te dije anteriormente, la velocidad inicial por el seno del ángulo de referencia. En este caso, el ejercicio ha sido muy singular indicarnos que la velocidad inicial es 37 grados. Bien, estamos listos. Esa es una observación que se hace y que la hemos tomado de referencia. Pero sin embargo, mi objetivo es hallar la energía mecánica en el punto A. Muy bien. Entonces, esa energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, porque aquí no hay resorte. Justamente en el punto A, la energía que él adquiere en virtud de su posición tiene que ser la gravitatoria, porque depende de la altura. Ajá. Entonces, por eso es que es energía potencial gravitatoria. Bien, el objetivo entonces ahora es a determinar cada una de esas energías de forma independiente. Vamos a determinar la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero aquí me dice velocidad.
no me están indicando que si es la velocidad horizontal o la velocidad vertical, sino simplemente la velocidad. Esa en el movimiento parabólico se conoce como la velocidad real. Y la velocidad real se calcula, atento. Si yo estoy en el punto A y quiero determinar la velocidad real, bueno, esa velocidad real va a tener primero una componente horizontal y estaría con otra componente vertical. La componente vertical, como el movimiento es desacelerado, va a tener menor tamaño que la inicial. Atento, ¿no? En la horizontal tienen el mismo tamaño porque el movimiento es rectilíneo uniforme. La velocidad permanece constante. No así en la componente vertical porque es desacelerado. La velocidad, justamente esa velocidad es más pequeña que la inicial. ¿Cómo se calcula esa velocidad? Atento a la fórmula. Esa fórmula se calcula de esta manera. Velocidad de y va a ser igual a la velocidad inicial en su componente vertical menos la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto da la velocidad inicial en su componente vertical? Bueno, la determiné, mira, eso me daba 60. Aquí hay un pequeño error porque yo puse 80. Bueno, estimados estudiantes, vamos a revisarlo y hacer lo siguiente. No te preocupes. Para corregir ese error, lo venimos para acá y entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que poner un punto y coma y destacar el hecho de que entonces esa velocidad no es 80, sino es 60, justamente la f de y. Y 60 menos esto daría 40. Con la cual tenemos que revisar estos datos aquí. Esto acá sería entonces 40. Un poquito de tu paciencia, por favor. Te pido un poco de paciencia para hacer la rectificación de estos cálculos. Entonces tendríamos... Claro, 60 al cuadrado más 40 al cuadrado a 5200. Entonces, un poco de paciencia nomás, te espero. Estoy aquí para que me acompañes. Estoy rectificando justamente ese error. Entonces, eso sería 5200. Ajá. Y entonces, cuando venga para acá, justo en este dato, pues entonces yo aquí lo que tendría es que determinar la raíz cuadrada de 5200. Y eso daría justamente acá 5200. Ya va, ya vamos a finalizar. Esto daría 5200. Y 5200 más eso sería 6400. Ya, ahora sí hicimos los ajustes correspondientes. Ya te los vamos a explicar, no te preocupes. Gracias por tu paciencia. Son cosas que pasan, pero bueno. Bien, lo que estábamos aquí indicando es que me toca determinar la velocidad de y. Ajá, entonces tocaría es la velocidad inicial de y, que sería la velocidad de la componente vertical inicial, 60. Aquí puedes ver 60. Menos g vale 10 y el tiempo con la cual me están mandando a trabajar es 2. Entonces, 10 por 2 son 20. 60 menos 20 da 40. De modo que la velocidad final en la componente vertical daría 40. ¿Cómo hago para determinar la velocidad real? Bueno, la velocidad real se va a determinar así, mira, ¿ves? Un poquito atento, ya va que hay problemas acá tecnológicos. Wow, si hay, todo se ha acumulado, ¿no? Aquí está, aquí está. Listo, ya hemos solventado. Entonces, fíjate, la velocidad real va a ser la velocidad de X que permanece constante. Ese valor es, wow, no es 60, es 80. Wow. Bueno, un poquito de paciencia porque
Ahora tengo que volver nuevamente. Ya va. Aquí, mira, mira, ayúdame por favor. Ese 60 se equivale al 80. Muy bien. Y entonces vamos a sacar nuevamente los cálculos. Sería 80 al cuadrado más este 40 que es al cuadrado. Y entonces voy a tener que es 8000. Bueno, entonces aquí revisamos y da 8000. Ok, muy bien, 8000. Acá entonces sería 8000. Y entonces la final sería 8000. Con lo que entonces aquí sería 9200. Ahora sí. Disculpe, por favor, tenemos aquí, vamos aquí, vamos aquí. ¿Cuál era? Ya te voy a explicar todos los errores para que lo entiendas muy bien. Vamos a utilizar una extensión. Mira, aquí es la velocidad inicial. Bueno, la velocidad inicial de la componente vertical. Esa velocidad inicial de la componente vertical es 60. Mira, aquí lo tengo. Ok. Muy bien. Listo, ya me quedó claro. Por eso es que 60 menos 20 da 40. ¿Sabes de dónde es 20? La gravedad es 10 y el tiempo son 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Mira, el problema me está diciendo que se analice eso a los 2 segundos. Ah, ya pues. Ahí tienes 20. Eso da 40. Justo cuando vaya a buscar la velocidad atento por favor, cuando vaya a buscar la velocidad real, sería B sub de X. Ajá, determina. ¿Cuánto vale B sub de X? Mira, cuando tú ves acá B sub de X, tienes este valor. Lo voy a poner en rojo para que veas los detalles que me di cuenta. Aquí está, 80. Ajá, ese es el valor, claro, ese es el valor. Y por eso que acá en B sub de X, mira, pongo pero no voy a hacerlo con doble sentido al objeto de que puedas entenderlo mejor. O sea, mira, B de X se va a tener que reemplazar por 80. Ajá, y B de Y, esa es la velocidad final en su componente vertical. Esa se va a tener que reemplazar por el valor que nos ha dado aquí, 40. Claro, así es. Entonces, por eso, mira, observa, B de X, 80, nada que objetar. Y B de Y, 40, nada que objetar. Esas son las reparaciones que estaba haciendo. Entonces saco esto al cuadrado. Por favor, chequéalo. Eso debe dar 8000. Por favor, obsérvalo. Eso tienes que sacar 80 al cuadrado más 40 al cuadrado. En efecto, da 8000. La raíz cuadrada de 8000. Eso es la velocidad. Esa es la velocidad que tienes que emplear en la energía cinética. Un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. O sea, serían los 8000. Ah, pero date una cuenta. Un medio. ¿Cuánto vale la masa? 2 kilogramos. Ah, se simplifican. Y sería la raíz cuadrada de 8000 al cuadrado, pues entonces es lo que yo estaba diciendo. La energía cinética final es 8000 joules. Listo. Ahora vamos a determinar la altura, porque la altura es necesaria para la energía potencial gravitatoria. Esos eran los cálculos que estaba haciendo. Vamos a dejar unos breves minutos para que tú, bueno, ya no hay tiempo, así que vamos a seguir avanzando. Entonces, justo acá voy a determinar esta altura, ¿ves? A eso le vamos a llamar la altura de A. ¿Cómo determino la altura? Con las fórmulas del movimiento uniformemente variado, porque en su componente vertical el movimiento es desacelerado, por eso que le pongo menos. Velocidad inicial de Y, que es la velocidad de su componente vertical, por el tiempo menos un medio la gravedad del tiempo cuadrado. Observa, por favor. Esta velocidad es la inicial, 60, mira, ¿ves? Ah, ya. Sí, claro, ahora es 60. Por 2, que es justamente, mira, está en este momento mi cursor dando alrededor del tiempo, 2 segundos. 5, ajá, porque es un medio de la gravedad. Te dije que ya tenemos un convenio donde la gravedad la vamos a asumir como 10. 10 entre 2, 5. El tiempo es 2 al cuadrado. De tal manera que esto daría 2, por esto son 120 menos 20.
Esto daría 100. Hay otro errorcito más, disculpa, vamos a hacer. Aquí tenemos, vamos, aquí en esta parte, claro, tenemos que hacer los ajustes. Recuerda que acá sería 60 por 2 son 120. 120 menos 20, entonces eso daría 100. Muy bien. Entonces, ¿la altura cuánto da? La altura estaría dando 100. Cuando lo multiplique aquí, ese resultado sería ¿cuánto? Sería 20 y 2 ceros, 2000. Aquí tenemos. Ok, tenemos 3 ceros. 2000. Muy bien. Entonces, 2000. Entonces aquí sería 10.000 joules. Espero que ahora no sigamos. Ajá. Punto 10.000 joules. Vamos a revisar pues. Solamente cálculos. Aquí tenemos, ok. Teníamos acá, ¿no? Habíamos hecho este ajuste que 2 por 20 da 120. Aquí es 4 por 5 son 20. 120 menos 20 te da 100. Ajá, esa es la altura. Entonces, la energía potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura de A. Recuerda que la masa vale 2, la gravedad es 10 por convenio y la altura la hemos calculado aquí, da 100. Cuando multipliques eso, eso da, fíjate, aquí da 20 por 100, son 20.000. Ahora, si tienes por aquí 8.000 joules más 20.000 joules, eso daría 10.000 joules, la respuesta correcta. Bueno, es un ejercicio de verdad con ciertos errores de transcripción, pero que afortunadamente fueron corregidos durante la explicación. De modo que vamos por favor a revisar, voy a borrar todo esto para que hagamos una última revisión, una última recapitulación, de modo que no te afecten los enormes errores. Entonces mira, volvamos a indicar. Para hallar la velocidad en este tipo de ejercicio, esta velocidad se divide en dos componentes. Una componente que es la horizontal, mira, nos da 80. Y una componente que es la vertical, nos está dando 60. En la componente horizontal permanece constante, mientras que en la componente vertical es un movimiento uniformemente variado. En esta trayectoria está desacelerado en la componente vertical, porque en la horizontal es constante. Ya está listo, pues. Eso es con el objetivo de que me están mandando a determinar la energía mecánica en ese punto, lo cual yo tengo que determinar la cinética y la potencial gravitacional. En la cinética yo tengo que trabajar con la velocidad real, no con las componentes. Por eso es que tengo que agarrar la componente justamente en ese punto horizontal y la componente vertical justamente en ese punto. Pero para ello, óyeme bien, en la componente, atención, en la componente horizontal permanece constante. ¿Constante a cuánto? A 80. No hay variación. Pero en la componente vertical sí hay variación. ¿Cómo determino la variación? A través de esta fórmula, una fórmula conocida del movimiento desacelerado. Velocidad inicial de la componente vertical menos la gravedad por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial en su componente vertical? 60, la he calculado acá. Mira. Muy bien. La gravedad, asumimos que es 10. Y el tiempo, 2 segundos, porque eso forma parte del problema. Ya pues. Entonces tendremos 60 menos 20 da 40. Ese es el valor de la velocidad final en su componente vertical. 40. Hago las manipulaciones algebraicas de estas operaciones y me da la raíz cuadrada de 8000. No trato de sacar ni nada de acá, sino simplemente dejo eso ahí expresado como raíz cuadrada. En virtud de que necesito aquí es la velocidad al cuadrado, ¿ves? Ese valor al cuadrado. Este 2 con este 2 se simplifica y el cuadrado también elimina la raíz y me daría 8000 joules. Muy bien. Hasta este punto solamente he determinado la energía cinética en el punto A, valga la redundancia. Solo faltaría la energía potencial gravitatoria en el punto A, pero para ello me hace necesario determinar la altura con el respecto al nivel. Aquí tengo el nivel.
Correcto. Eso lo determino justamente con una de las fórmulas que yo conozco del movimiento desacelerado. Solo que hay esta particularidad. La velocidad inicial tiene que ser de la componente vertical, no horizontal, porque la horizontal permanece constante. En la vertical, sí, el movimiento es uniformemente variado. Ya pues. Por el tiempo menos un medio la gravedad por el tiempo cuadrado. ¿Cuánto vale esta velocidad en su componente vertical? Vale 60, eso lo hemos calculado al inicio. El tiempo, 2, eso es un dato del problema. Menos, cuando dividas 2 entre 10, porque la gravedad vale 10, te da 5. Este es el resultado que hemos obtenido acá. Y tiempo al cuadrado sería 2 al cuadrado, porque el tiempo lo tengo que considerar tal como lo está dando el enunciado, que son 2. Muy bien. Entonces, al hacer el producto, 60 por 2, tengo el primer factor, 120. Este 2 al cuadrado es 4 por 5, son 20. Ahí está el otro segundo término. Entonces, 120 menos 20, eso da 100, allí de plano. De modo que ahora sí puedo calcular la energía potencial gravitatoria, porque su fórmula es masa por gravedad por la altura justamente del punto objeto de estudio, que en este caso sería la altura A. La masa vale 2, eso es dato del problema. Mírala, observa, su masa es igual a 2 kilogramos. La gravedad ya te dije que va a ser considerada como 10 para que los cálculos no sean tan engorrosos. La altura quedó determinado como 100, mírala, aquí está. De modo que hacemos un producto continuo de todos esos factores y eso me da 2000 joules. ¿Qué me dio 2000 joules? La energía potencial gravitatoria. Ahora sí, date cuenta que la energía potencial gravitatoria son igual a 2000 joules, mientras que la energía cinética en ese punto es igual a 8000 joules. Una simple suma te da que eso es igual a 10.000 joules. Esa es la respuesta correcta. Bien, una vez que hemos recapitulado, intentando solventar los errores de transcripciones iniciales, espero que hayas comprendido. Espero que hayas comprendido. Como dice Karl Popper, la mejor manera de avanzar en el progreso de la ciencia es aprendiendo de nuestros errores. Y bueno, es un ejercicio práctico que hemos realizado justo con este problema de nuestra separata. Chico, cuídate, se te aprecia de la distancia y con mucho cariño te espero en la próxima clase. Ya pues.